Entonces, hoy día les voy a explicar qué pasaría, cómo se extenderían los imperios de América si no habrían llegado los europeos y ninguna potencia más de otro continente. Los primeros imperios o países que estarían serían los aztecas, que dominarían todo esto. Bastante, porque recordemos que el imperio azteca no era tanto, entonces se podrían haber, si no habrían llegado hasta el 2024, deberían haber mantenido así, si no habrían llegado los españoles. Los aztecas, recuerden que no tenían tan gran expansión, entonces podrían haber sido un poco más de México. Los mayas eran también vecinos de los aztecas, entonces no estaban tan extendidos, entonces podría haber durado parte de Centroamérica. Si no habrían llegado los europeos, podría haber estado ahí. Colombia no podría haber sido de los primeros. De uno sí que pudo ser de los primeros fue el Imperio Inca. El Imperio Inca podría haber sido de los primeros, porque lógicamente fue uno de los primeros junto a los mayas y los aztecas. Y también recordemos que el Imperio Inca tenía una gran extensión por Sudamérica, entonces podría haber dominado todo esto. Y el virreinato del Río de la Plata podría haber dominado, pero contemos que el Imperio Inca no era tan grande y llegaba a unas partes de Chile y Argentina. Eso hay que recordar. Eso define si un país o independiente o de hace muchos años, si no habrían llegado los españoles. Hay que recordar cómo fue. Uno de los primeros que se podría haber independizado fue Estados Unidos, porque se independizó muchos. Fue de los primeros que se independizó de Inglaterra. Del Reino Unido fue de los primeros. Estados Unidos, que está representado como USA, podría haber sido menos grande por los aztecas, que al estar más tiempo podría haber desbloqueado mejor tecnología por mucho adelantado de muchos años de los de Estados Unidos y también el Imperio Inca. Estados Unidos podría haber tenido no podría haber tenido mucha expansión, porque habría muchos países con mejor tecnología. No podría haber sido tan grande como los anteriores, por teniendo a Puerto Rico. Luego Colombia no podría haber, con esas fuerzas muy antiguas de América, no podría haber expandidose tanto. Solo se podría haber expandido poco. Porque recordemos que el Imperio Inca fue bastante grande, dominando parte de Colombia. Entonces, en los años, desde que no se independizó Colombia, podría haber agarrado mucho territorio de otros países. Tanto Brasil, tanto Colombia y muchos más. Venezuela es uno de los países sudamericanos con menos economía. Si no habían llegado los europeos, seguramente tenía todo ese territorio. Porque recordemos que los territorios son algo muy frecuente. Aparte que Venezuela, sin esas cosas del mar, no podría haber alcanzado mucho. Entonces Venezuela podría haber tenido una quiebra peor. Y hablemos de Brasil. Brasil, si no habían llegado los europeos, podría haber sido un poco más chiquito, porque los europeos decidieron las fronteras. Entonces, si se independizaban, entonces Brasil no podría haber sido tan grande si no habrían llegado los europeos. Entonces, todo podría haber abarcado también
mucho, pero no tanto como la llegada de los europeos a América. Brasil podría haber expandidose bastante, hasta como las Guyanas, podría haber invadido. Cuba es una isla del Caribe que podría haber sido, que se podría haber independizado en los primeros años. Aparte que mejoraría su economía económica y podría haber extendido más también su territorio y varias cosas más. Canadá no se podría haber expandido mucho porque los europeos diciendo que ellos planificaron y se independizaban cuáles territorios habían a tener y cuáles no. Entonces no podría haber tenido buenas fronteras y quedaría un poco estirado, pero no con mucho territorio. Hallamos con Groenlandia, aunque mucha gente no lo considera un país de América, en realidad sí es un país de Norteamérica, que sería parte de América, entonces sí sería una parte de América, de América. Groenlandia podría haber sido de los últimos a independizarse, porque recuerden la fecha, 1900, porque es de los países más jóvenes que se han independizado. Entonces no podría haber alcanzado a las grandes potencias de hace tiempo, que serían los aztecas, Estados Unidos y Canadá, que serían los más cercanos. Y habrían territorios no del esto de reclamados. Y Groenlandia no podría haber reclamado porque estaría muy lejos. Aparte que con todos esos años de independencia no podrían haber logrado mucho en embarcaciones para descubrir nuevas tierras porque deberían pasar por Cuba. Entonces no podrían haber sido como siempre, pero con algunas modificaciones externas, que serían los cambios de tecnología. Al estar tan atrasado, no podía haber comercio marítimo con otros países, porque está muy alejada de los otros países. Los más cercanos serían Canadá y Estados Unidos. Otro país que se podría haber independizado es Argentina, Uruguay y Chile. Así en Uruguay no, sino un poco aparte de Bolivia. Esos se podrían haber independizado. El Imperio Inca, el Virreinato del Río de la Plata. Porque aparte que fue uno de los imperios más grandes. Imperios no, sino países más grandes. Y se podría haber mantenido bastante hasta el 2024. Groenlandia las justas. Pero el Virreinato del Río de la Plata se podría haber mantenido bastante bien. Uruguay no podría haber logrado independizarse y explico por qué. Porque las fuerzas armadas que podrían haber hecho hace tiempo en los varios países no puede haber sido tan fácil de independizarse para Uruguay, entonces podrían haber sido vencidos fácilmente. Y Colombia, a la justa se podría haber agarrado territorio, podría haberlo explicado, y esa sería toda la explicación de América si no habrían llegado los europeos y otras fuerzas armadas de otros continentes. Y eso sería todo. ¡Chao!